Estaba de pie en el majestuoso salón de baile del Hotel Ritz en Madrid, donde se estaba celebrando la fiesta de compromiso de mi hijo, cuando escuché a la futura novia susurrarle a su madre sobre el supuesto estatus social y sobre el desprecio absoluto que sentía por su futuro suegro de pueblo. Las palabras exactas fueron ese viejo paleto asqueroso. ¿Alguna vez habéis escuchado el sonido de vuestro propio corazón rompiéndose? No me refiero al agudo tintineo de las copas de cristal en las mesas del banquete que me rodeaban. Me refiero al sonido de la dignidad de un padre haciéndose añicos. Me quedé allí parado en medio de aquel salón magnífico, bajo el resplandor cegador de las lámparas de araña. Mi viejo traje de los años 90 de repente parecía ridículo entre tantos vestidos de noche de diseñador. Mis manos, las mismas manos que se habían vuelto ásperas y llenas de callos después de 40 años cavando en la tierra roja de Andalucía, estaban temblando. Intenté esconderlas en los bolsillos, pero no pude. El olor a perfume caro era asfixiante. No se parecía en nada al aroma del heno y la tierra húmeda después de una tormenta de verano en la finca. Cayetana de la Vega estaba allí, luciendo como un ángel pintado en el techo de una catedral, pero las palabras que salían de sus labios carmesí eran puro veneno. No tenía ni idea de que yo estaba de pie justo detrás de ella. Se giró hacia su madre, Blanca, y soltó una carcajada burlona. La mujer mayor se llevó un pañuelo de seda a la boca, mientras me miraba de la misma forma en que alguien mira una mancha en un suelo de mármol. Pensaban que yo era estúpido. Por un momento, casi me doy la vuelta y me marcho. Quería volver a casa, a la tranquilidad de la finca, el lugar donde la bondad no se mide por el grosor de la cartera de un hombre. Pero justo en ese momento, una mano firme se posó sobre mi hombro. Era Mateo, mi hijo. Me miró fijamente a los ojos. No había vergüenza, no había vacilación, solo una extraña y fría calma. Se acercó a mi oído y me susurró con una voz baja y afilada como una cuchilla. Tranquilo, papá. Mañana lo recuperaré todo. Me quedé mirándolo, el chico al que había criado con sudor y sacrificio después de que su madre muriera. Y por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. Esto no era simple enfado. Era un plan, un castigo que ya había sido preparado. Lo que no sabía en ese momento era que el plan de mi hijo era mucho más devastador de lo que jamás podría haber imaginado. Pero antes de contaros lo que pasó después, dejad que me presente. Me llamo Elías. Soy un agricultor que cree que una promesa es un contrato grabado en piedra, uno que nunca debería romperse. Y la familia de la Vega está a punto de aprender la lección más cara de sus vidas. Subestimaron a un anciano que ama sus tierras más que el oro, y cometieron un error terrible cuando cruzaron la última línea con mi hijo. Esta historia no trata solo de traición. Trata de un giro tan brutal que nadie en ese deslumbrante salón de baile podría haberlo previsto. Así que quedaos conmigo, porque lo que ocurrió en las sombras de aquella vieja finca cambiará por completo vuestra forma de pensar sobre la lealtad. Bienvenidos de nuevo a la venganza real de un padre. Para entender por qué el insulto de Cayetana dolió tan profundamente, tenéis que entender de dónde vengo. Yo no nací entre sedas y privilegios. Nací de la tierra roja de Andalucía. Mi finca no es solo una propiedad. Es sudor, es sangre. Es el lugar donde enterré a Carmen, mi difunta esposa. Carmen siempre decía que mis manos eran las más hermosas del mundo, aunque estuvieran llenas de cicatrices y asperezas. Solía decir que eran las manos de un hombre honrado. Después de que ella falleciera, Mateo era todo lo que me quedaba. Lo crié entre interminables campos de olivos. Le enseñé que el valor de un hombre se mide por su palabra, no por el tamaño de su cuenta bancaria. Me sentí orgulloso cuando Mateo alcanzó el éxito en la ciudad, pero nunca imaginé que traería a casa a alguien como Cayetana de la Vega. La primera vez que conocí a su familia fue en su mansión en La Moraleja. Era el tipo de lugar donde el frío parecía emanar de los propios muros de piedra. Gonzalo de la Vega me estrechó la mano con un agarre descuidado. Su mano era suave y resbaladiza. Sus ojos me miraron como quien mira un mueble anticuado que necesita ser tirado a la basura. Blanca estaba de pie a su lado, brillando con sus joyas, pero su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Me preguntaron por el tamaño de mi finca. Me preguntaron sobre la titularidad de las tierras. En aquel momento, pensé que simplemente estaban interesados en la familia con la que se iba a casar su hija. Así que les hablé con sinceridad sobre las tierras que mis antepasados me habían dejado. Les hablé del proyecto de la nueva autovía que se esperaba que pasara por esa zona. Fue entonces cuando vi un destello en los ojos de Gonzalo. No era calidez, era hambre. Pero yo era demasiado ingenuo para verlo. Pensé que era entusiasmo compartido. Cayetana incluso fingió preocuparse por mi salud en aquel entonces. Prometió que cuidaría de Mateo y que amaría la finca como un segundo hogar. Mi padre solía decirme que tuviera cuidado con las personas que sonríen con demasiado brillo antes de conocerte de verdad. Debería haber recordado esa lección. En lugar de eso,
Dejé que mi hijo cayera en la trampa de una víbora con una piel impecable y una voz tan dulce como la miel. Pero en el campo tenemos una forma de lidiar con las víboras. No las atacamos de inmediato. Esperamos hasta que salen completamente de su escondite. Pensé que me estaba preparando para una boda. En realidad, me estaba preparando para una guerra de supervivencia. Y la pregunta que me atormentaba era esta. ¿Podría un simple viejo agricultor enfrentarse a personas que usan el dinero para retorcer la verdad? Y Mateo, mi propio hijo, ¿de qué lado estaba realmente en este juego lleno de mentiras? Después de aquella humillante fiesta de compromiso, Mateo me llevó al aparcamiento. La noche de Madrid era ventosa, pero el sudor me seguía resbalando por la frente. Quería gritarle. Quería exigirle una respuesta. Quería saber por qué se había quedado allí parado permitiendo que esa mujer insultara a su propio padre. Pero Mateo no dijo una palabra. Me guió hasta el coche y cerró las puertas. Luego, sacó una pequeña grabadora de voz. Su rostro era duro, tallado como el granito. Me miró directamente y solo dijo una cosa. Papá, solo escucha. La grabación empezó a reproducirse. Hubo un breve siseo de estática, y luego una voz familiar salió por el altavoz. Cayetana. Su voz ya no era dulce como la miel. Era cortante, calculadora. Ese viejo es imbécil. Firmará cualquier cosa que su hijo le pida. Luego vino su risa, fría, el tipo de risa que te pone los pelos de punta. Un momento después, la voz de Gonzalo la interrumpió. Necesitamos esas tierras para el desarrollo de la autovía. Una vez que firme el poder notarial, el 18% del beneficio de este pelotazo urbanístico irá directo a nuestros bolsillos. Cayetana respondió con una confianza arrogante. No te preocupes, papá. Mateo está completamente bajo mi control. Después de la boda, esa finca pertenecerá a la familia de la Vega. Sentí como si una mano invisible se cerrara alrededor de mi garganta. No querían darle la bienvenida a un padre a su familia. Querían tragarse la tierra que Carmen había pasado toda su vida cuidando. Para ellos, yo no era más que un peón barato en su mesa de banquete. La sangre de mis venas empezó a hervir. Mi ira comenzó a superar al dolor. Me giré hacia Mateo. ¿Cuándo te enteraste de esto? Mateo apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Confesó que sospechaba algo desde hacía mucho tiempo. Había escondido micrófonos en el despacho de Gonzalo y en la habitación privada de Cayetana. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi hijo no era débil. Había estado soportando la humillación en silencio, recopilando pruebas. No solo estaba protegiendo la finca, estaba protegiendo el honor de nuestra familia. Me contó que la familia de la Vega había falsificado innumerables documentos para robar tierras a otros agricultores humildes. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando mis manos encallecidas. Esa gente creía que el dinero podía comprarlo todo. Creían que un viejo agricultor de pueblo sería aplastado fácilmente por contratos complicados y trucos legales. Pero cometieron un error terrible. Creyeron que un viejo león ya no sabía dónde estaban sus garras. El plan de Mateo comenzó a revelarse lentamente. Ya se había puesto en contacto con Hugo, uno de los mejores técnicos de sonido de la región. Juntos estaban preparando una sorpresa muy especial para la inminente boda. Un regalo que convertiría el día más feliz de Cayetana en la peor pesadilla de su vida. Puedo sentir cómo la verdad dentro de esas grabaciones quema mi paciencia. Y sé que vosotros también podéis sentirlo. Así que aseguraos de suscribiros al canal ahora mismo porque no querréis perderos el momento en que finalmente se hace justicia en el próximo capítulo. La espera no durará mucho más, porque ese altar de bodas está a punto de convertirse en una guillotina para los codiciosos. Los 3 días antes de la boda me parecieron los más largos de mi vida. Volví a la finca. Me paré frente a la tumba de Carmen y le susurré que protegería todo lo que habíamos construido juntos. Mateo ya no estaba conmigo. Estaba en la ciudad ultimando las piezas finales del plan. Me reuní con Hugo en una pequeña venta de carretera. Hugo era un joven de mirada aguda y unas manos que parecían hacer magia cuando trabajaba con aparatos electrónicos. Era el técnico audiovisual que la familia de la Vega había contratado para encargarse del sonido y la iluminación de su boda de 1 millón de euros. Lo contrataron porque era el mejor, pero lo que no sabían era que había sido el mejor amigo de Mateo desde la universidad. Hugo deslizó una tablet por la mesa hacia mí. Sonreía, pero había ira ardiendo detrás de sus ojos. En la pantalla me mostró cómo ya había accedido al sistema de presentaciones del Hotel Ritz. Había incrustado discretamente las grabaciones incriminatorias justo en medio del montaje de vídeo romántico sobre la historia de amor de Mateo y Cayetana. La bomba ya estaba plantada. Ahora solo necesitaba un botón. Hugo me contó algo más. La familia de la Vega incluso había preparado un contrato falso. Planeaban engañarme para que lo firmara durante el banquete de bodas, cuando se suponía que yo estaría borracho de celebración y orgullo por mi hijo.
El documento les transferiría inmediatamente el 18% del valor de la finca antes de que el proyecto de la autovía se anunciara públicamente. Su codicia no tenía límites. Era como un agujero negro que devoraba cualquier rastro de moralidad. Miré la lista de invitados. Estaba llena de nombres poderosos, políticos, inversores, personas a las que la familia de la Vega quería impresionar desesperadamente. Querían que esta boda puliera su reputación, pero de lo que no se daban cuenta era de que esos mismos invitados distinguidos pronto se convertirían en testigos de su hundimiento. Mateo me llamó la última noche. Su voz estaba extrañamente calmada. Me dijo que me pusiera mi mejor traje. Me dijo que entrara en ese salón de bodas con la cabeza bien alta. No tengas miedo. No dudes de nada. Más tarde esa noche, me senté solo en el porche oscuro de la casa de campo. Los campos de olivos susurraban con el viento. Sabía que después de mañana, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Nuestro honor sería lavado por la verdad, pero aún así sentí un escalofrío recorrerme la espalda al imaginar el momento en que esa verdad explotaría frente a docenas de figuras poderosas y cientos de objetivos de cámaras. ¿Tendría la familia de la Vega todavía una salida una vez que se expusiera su secreto más oscuro? ¿O intentarían usar su poder para extinguir el fuego que acabábamos de encender? Me alegra de verdad que os hayáis quedado conmigo hasta aquí para escuchar la historia. Ahora, quiero preguntaros algo. ¿Creéis que la familia de la Vega merece una segunda oportunidad? ¿O es el castigo público el precio que deben pagar por una conspiración que intentó cambiar la dignidad humana por riqueza? Comentad número 1 si creéis que debe hacerse justicia. Comentad número 2 si creéis que merecen una segunda oportunidad. Aquel día, el sol brillaba de una forma extrañamente hermosa, pero dentro de mí solo había una calma aterradora. Me senté en la primera fila del lado del novio, solo. El asiento a mi lado estaba vacío. Estaba destinado a Carmen, y de alguna manera casi podía sentir su calor junto a mí, como si me estuviera diciendo que me mantuviera fuerte. La iglesia estaba decorada con miles de rosas blancas puras, una ilusión perfecta de pureza. Cayetana caminó hacia el altar, llevando un magnífico vestido de novia, que valía decenas de miles de euros. Sonreía resplandeciente a los invitados, pero cuando sus ojos pasaron sobre mí, lo vi de nuevo. El desprecio, todavía ahí, escondido bajo capas de maquillaje caro. Blanca estaba sentada al otro lado del pasillo. Me miraba como alguien miraría a una criatura extraña que se hubiera colado en una bandada de cisnes. Gonzalo, por su parte, estaba ocupado estrechando manos a los inversores. Se reía alegremente. Tal vez ya estaba calculando cuánto dinero sacaría de mis tierras una vez que su pequeña estratagema tuviera éxito. El sacerdote comenzó la ceremonia. Su voz resonó por toda la iglesia. Entonces, llegó el momento más importante. El sacerdote se dirigió a Mateo. ¿Quieres a Cayetana como tu legítima esposa? La sala se quedó en absoluto silencio. Mateo no respondió de inmediato. Se giró y me miró. Luego volvió a mirar a Cayetana. Mateo dio un paso hacia atrás. Alargó la mano y le quitó el micrófono de las manos al sacerdote. Su voz sonó aguda y clara. Padre, antes de responder a esa pregunta, hay algo que todos los aquí presentes necesitan ver. Un murmullo se extendió entre la multitud. Gonzalo se puso en pie de un salto. Intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Hugo había pulsado el botón. La pantalla gigante detrás del altar, la que estaba destinada a proyectar las fotos de la boda, de repente se apagó. Luego apareció un título en letras rojo sangre. La verdad sobre Cayetana de la Vega y su familia. La sala entera contuvo la respiración. El video empezó a reproducirse. Pero en lugar de recuerdos románticos, la pantalla mostraba imágenes de cámara oculta. Allí estaba Cayetana, riéndose y burlándose de mí en el Hotel Ritz. Su voz resonó por toda la iglesia. Ese viejo paleto ni se enterará de que está perdiendo sus tierras. Luego vino la conversación sobre el proyecto de la autovía, el plan para robar el 18% de los beneficios ilegales. Los elegantes rostros de la iglesia comenzaron a cambiar. Los susurros se propagaron entre la multitud como un incendio forestal. Cayetana se quedó paralizada en el sitio. El ramo se le resbaló de las manos y cayó al suelo de piedra. Los pétalos blancos fueron aplastados bajo los pies de los invitados que empezaban a entrar en pánico. Su rostro pasó de pálido a grisáceo. La humillación se filtró lentamente en cada centímetro de la arrogante mujer que estaba de pie en el altar. Casi podía sentir cómo la satisfacción crecía en la sala a medida que se exponían las mentiras. Ese fue el momento en que la verdad dejó de ser simples palabras. Se convirtió en una sentencia de muerte para la reputación de la familia de la Vega, pero el derrumbe no había hecho más que empezar. La iglesia entera estalló en conmoción. Los invitados con trajes caros se pusieron de pie de un salto. Los murmullos que habían empezado como susurros se convirtieron rápidamente en gritos de indignación.
La admiración que la gente sentía antes por la familia de la Vega se desvaneció en un instante, reemplazada por miradas de puro desprecio. Gonzalo de la Vega corrió hacia la cabina técnica. Estaba gritando, exigiendo que apagaran la pantalla, pero Hugo ya había desaparecido después de bloquear todo el sistema. Las imágenes en la pantalla seguían reproduciéndose. Ahora mostraban contratos falsificados con firmas cuidadosamente manipuladas. Pruebas de cómo la familia de la Vega había llevado a la ruina a docenas de familias de agricultores mucho antes de que vinieran a por mí. Blanca apenas podía mantenerse en pie. Se agarró al respaldo de una silla mientras su caro pañuelo de seda se le resbalaba de la mano y caía al suelo. Intentó esconder la cara de los flashes de las cámaras que estallaban por parte de los periodistas entre los invitados. El orgullo de una dama de la alta sociedad se había disuelto por completo. En medio de aquel caos, Cayetana de repente cayó de rodillas. Su magnífico vestido de novia ahora parecía un capullo atrapando a la mentirosa en su interior. Se arrastró hacia Mateo llorando histéricamente. «Mateo, por favor, todo es un malentendido. Me obligaron a hacerlo». Pero Mateo dio un paso atrás. No quedaba ni rastro de amor en sus ojos, solo un profundo asco. Su voz hizo eco en la iglesia. «Nunca me quisiste. Solo querías las tierras de mi padre. No te ibas a casar conmigo. Te ibas a casar con el 18% del beneficio de ese proyecto de la autovía». En ese momento, un hombre de mediana edad se levantó de la última fila. Era Alejandro Valcárcel, un famoso abogado conocido en toda la provincia como el brazo de hierro de la fiscalía. Caminó con calma hacia el púlpito. Nadie le había invitado, pero en el momento en que dio un paso al frente, la sala entera se quedó en silencio. Alejandro miró directamente a Gonzalo de la Vega. Su voz era tranquila pero cargada de amenaza. «Lo que acabo de presenciar aquí no es simplemente un escándalo romántico. Constituye un intento de fraude a gran escala y falsificación de documentos según la ley estatal. Como fiscal, no puedo ignorar algo así». Gonzalo tartamudeó. «¿Te crees que puedes amenazarme a mí, Valcárcel?». Él solo sonrió fríamente. Luego sacó su teléfono. «Llamé a la Policía Nacional hace 10 minutos. Ya están esperando en la puerta principal. Me quedé allí mirando las ruinas de una boda de 1 millón de euros. No sentí triunfo. Sentí algo diferente, una extraña sensación de paz. Por fin, la verdad ya no estaba enterrada bajo la tierra roja de Andalucía. Pero lo que todavía no sabía, era que el plan de mi hijo era aún más devastador que esto. No solo quería que la familia de la Vega perdiera la cara. Quería que pagaran con su libertad». El sonido de las sirenas de la policía aulló fuera de la iglesia. Rasgó el aire asfixiante de la ceremonia. Las pesadas puertas de roble se abrieron y un grupo de agentes de la Policía Nacional entró con expresiones frías. Aquí no habría piedad, ni trato de favor para los ricos. Cayetana seguía de rodillas en el suelo. Levantó la vista hacia los agentes uniformados con los ojos vacíos y atónitos. La pequeña corona que llevaba en la cabeza se le había torcido hacia un lado. Mechones de su pelo rubio se le pegaban a la cara humedecida por el sudor y las lágrimas. Ya no parecía una novia. Parecía una delincuente acorralada al final del camino. Gonzalo de la Vega hizo un último intento por reclamar su autoridad. Gritó a pleno pulmón: «¿Tienen alguna idea de quién soy yo?». Pero uno de los agentes dio un paso al frente. No dijo ni una sola palabra. Simplemente sacó un par de relucientes esposas de acero. El frío chasquido resonó por la iglesia mientras se cerraban alrededor de las muñecas de Gonzalo. Ese sonido marcó el fin de un imperio construido sobre el engaño. Blanca soltó un grito y se desplomó en el suelo, pero nadie corrió a ayudarla. Los invitados que una vez se habían arremolinado alrededor de la familia con halagos, ahora se alejaban como si evitaran una enfermedad contagiosa. Tenían miedo de verse vinculados al escándalo. Miedo de que sus propios nombres pudieran aparecer en los titulares junto a estos estafadores. La lealtad de la alta sociedad es a menudo tan frágil como la cáscara de un huevo. Vi cómo los agentes empezaban a escoltar a Cayetana hacia la salida. 2 de ellos la pusieron de pie. Su magnífico vestido de novia se arrastró por el suelo enganchándose en jarrones de flores rotos y empapándose del agua derramada. La tela blanca estaba ahora manchada de tierra y suciedad. Cayetana gritó el nombre de Mateo. Suplicó perdón, pero Mateo se quedó donde estaba. Con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro estaba tranquilo e inmóvil como la superficie de un lago sereno. Había esperado 735 días para este momento. 2 largos años viviendo dentro de una mentira. Todo para preparar un único golpe decisivo. Observó cómo metían a Cayetana en el coche patrulla sin parpadear. Alejandro Valcárcel se acercó y se paró a mi lado. Me puso una mano en el hombro y habló en voz baja. «Don Elías, se acabó». Asentí, pero mi corazón todavía se sentía pesado. La justicia había llegado, pero el precio por ella fue la pérdida de la ingenua confianza que una vez llevé en este mundo.
La familia de la Vega fue sacada a través de una tormenta de flashes de cámaras. Los periodistas habían venido originalmente para cubrir lo que se suponía que iba a ser la boda del año. Ahora tenían una historia mucho más explosiva, el colapso de una prestigiosa dinastía en pleno altar. Pero lo que no sabía en ese momento era que el plan de mi hijo era incluso más grande que esto. Mateo no solo quería que los arrestaran, ya había preparado a otros testigos, personas que habían sido víctimas igual que yo, pero que nunca habían tenido voz. Esta fue una lección muy cara para cualquiera que crea que puede pisotear a los pobres para escalar más alto. Decidme con sinceridad, ¿sentisteis una sensación de satisfacción cuando esas esposas se cerraron sobre las muñecas de Gonzalo? Si os habéis quedado con esta historia hasta ahora, hacednos un pequeño favor. Dadle a suscribirse. Mucha gente mira sin hacerlo, pero a vosotros no os cuesta nada, y os ayuda a manteneros al día con las historias más nuevas e impactantes de este canal. Y si pensáis que el drama terminó aquí, os equivocáis. Lo que acabáis de ver fue solo una pequeña parte de los planes de la familia de la Vega. El verdadero juicio revelará toda la verdad. El escándalo en la boda del Ritz no fue solo otra noticia de la prensa del corazón. Fue más bien como una pequeña grieta en una presa gigante. Y una vez que esa grieta se abrió, la verdad empezó a salir a borbotones como una inundación. Cuando se llevaron a la familia de la Vega a comisaría, todavía creían que el dinero y la influencia podrían hacer que todo desapareciera. Pero se equivocaban. Mateo había preparado una red de justicia mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Cuando la noticia del arresto de Cayetana se extendió por las redes sociales, comenzaron a aparecer otras víctimas. Personas cuyas voces habían sido silenciadas en su día, por acuerdos de confidencialidad y amenazas de los abogados de la familia de la Vega. La primera en dar la cara fue Rosaura Blanco, una mujer delgada con ojos cansados y llenos de tristeza. En su día había sido dueña de una pequeña granja en Castilla-La Mancha. La familia de la Vega había utilizado tácticas similares a las que intentaron conmigo para obligarla a vender sus tierras por una fracción de su valor. Cuando ella se negó, orquestaron una disputa legal que finalmente la llevó a la bancarrota. Después de ella vinieron 4 familias más. Se reunieron todos juntos bajo la dirección del abogado Alejandro Valcárcel. Llevaban montones de documentos viejos, fragmentos de pruebas que habían protegido durante años con la esperanza de que algún día la justicia pudiera llegar. Me senté en la sala de espera de los juzgados y observé a esos agricultores. En sus rostros me vi a mí mismo. Manos llenas de callos. Piel arrugada marcada por años de duro trabajo. Ninguno de nosotros era gente que persiguiera riqueza rápida. Solo queríamos proteger la tierra que había alimentado a nuestras familias durante generaciones. El juicio se desarrolló bajo el intenso escrutinio del público. Gonzalo de la Vega intentó mantener la calma, pero las manos le temblaban constantemente mientras escuchaba los contundentes testimonios en su contra. Cayetana, por otro lado, estaba completamente rota. La elegancia de una rica chica de la alta sociedad se había esfumado. Estaba sentada allí encorvada, enfrentándose a las mismas personas, a las que una vez llamó paletos de pueblo asquerosos. Una a una, las grabaciones que Mateo había recopilado se reprodujeron en el tribunal. Cada conversación, cada conspiración, cada cálculo. El beneficio ilegal del 18% que planeaban robar quedó expuesto pieza por pieza. El juez miró a la familia de la Vega con la expresión más severa que jamás había visto. Dijo que su codicia había cegado su moralidad, y el precio que pagarían estaría a la altura del dolor que habían infligido a otros. Mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, un escalofrío me recorrió la espalda. La verdad tiene un poder aterrador cuando finalmente sale a la luz. No solo castiga a los culpables, cura a los heridos. Pero lo que más me asombró fue que el plan de mi hijo no terminó ahí. Mateo no solo estaba intentando recuperar nuestras tierras. Había organizado en secreto que cada euro robado por la familia de la Vega se redirigiera a un fondo que apoyaba a los agricultores que perdieron sus tierras mediante embargos ilegales. El aire dentro de la sala del tribunal estaba cargado de tensión. El tic-tac del reloj en la pared sonaba como el latido nervioso de un corazón asustado. Gonzalo de la Vega estaba sentado allí, sin traje elegante, sin amenazas de poder. Parecía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Su rostro era gris como la ceniza fría. Blanca no dejaba de sollozar en silencio contra su pañuelo. Pero ya nadie sentía la más mínima compasión. Cayetana estaba completamente inmóvil. Tenía los ojos clavados en sus manos, unidas por un par de esposas de acero. Esas mismas manos que solo unas semanas antes habían soñado con diamantes y millones de euros de su trama de tierras. El juez se aclaró la garganta. La sala entera se quedó en silencio. Entonces empezó a leer el veredicto. Cada palabra resonó en la sala como el golpe de un martillo sellando el ataúd de la codicia. Por los cargos de fraude organizado, falsificación de documentos oficiales y conspiración para apropiarse de bienes a gran escala. Hizo una pausa. Gonzalo de la Vega,
12 años de prisión, sin fianza. Un sonido roto se escapó de la garganta de Gonzalo, mientras se desplomaba hacia adelante sobre la mesa. Blanca de la Vega, 8 años de prisión como cómplice activa. Y finalmente, Cayetana de la Vega, por orquestar el engaño romántico utilizado para llevar a cabo la trama, 10 años de prisión. Cayetana gritó y se derrumbó. Miró hacia Mateo con una última súplica desesperada en sus ojos. Pero mi hijo permaneció de pie. Su mirada era fría y firme, como un dios de la justicia dictando sentencia. No apartó la vista. Quería ser testigo de la caída de la persona que una vez se había burlado de su padre. Todos los activos ilegales de la familia de la Vega fueron congelados. Su mansión en La Moraleja sería subastada para compensar a las víctimas. El proyecto de la autovía seguiría adelante. Pero ahora el beneficio del 18% ya no fluiría hacia los bolsillos de unos estafadores. En su lugar, se distribuiría entre las familias de agricultores que habían pasado sus vidas protegiendo sus tierras. Miré por la ventana del juzgado. La luz dorada del sol se extendía por el suelo. Al fin se había hecho justicia. Aquellos que creían que el dinero podía retorcer la verdad, habían aprendido la lección más cara de sus vidas. El honor de una persona no es algo que se pueda comprar o vender. Mateo no solo reclamó justicia para mí. Obligó a todo el mundo financiero a temblar ante el poder de la verdad. Demostró que un agricultor y su hijo podían hacer temblar a todo un imperio, si tenían suficiente paciencia. El sonido del mazo del juez todavía resonaba en mi mente mientras conducíamos de vuelta a Andalucía. Las puertas de hierro de la finca aparecieron bajo la luz dorada del atardecer. El olor a tierra y hierba seca me envolvió como el cálido abrazo de un viejo amigo. Respiré profundamente. Así es como se sentía realmente la libertad. Mateo nunca volvió a la ciudad. Decidió quedarse y reconstruirlo todo conmigo. La finca ya no estaba amenazada por las sombras de gente avariciosa. El proyecto de la autovía se había ajustado. No vendimos las tierras. En su lugar, nos asociamos con los promotores para convertir el lugar en un modelo agrícola sostenible. Una tarde, Mateo trajo a alguien a casa. Se llamaba Lucía. Era profesora en el colegio local. Lucía tenía unos ojos tiernos y unas manos que no tenían miedo de tocar la tierra. Miraba la finca con un respeto genuino. No por su valor de millones de euros, sino por las historias y el sudor que se habían derramado en esta tierra. Los vi a los dos caminando juntos por los campos, y de alguna manera supe que Carmen estaba sonriendo desde arriba. Habíamos protegido su legado. Habíamos demostrado que la bondad puede derrotar a la astucia. Si sientes que algo va mal, probablemente así sea. Nunca ignores tus instintos. Confía en ti mismo incluso cuando el mundo entero intente hacerte dudar. Proteger lo que te pertenece no es egoísmo, es dignidad. Y nunca tengas miedo de defender la verdad por muy poderoso o rico que sea tu oponente. La vida puede ser cruel a veces, pero siempre es justa con los que resisten. La familia de la Vega lo perdió todo porque subestimó los mismos valores que más importan. Y nosotros lo recuperamos todo porque nunca abandonamos nuestras raíces. ¿Creéis que este es el final más satisfactorio posible? Si os ha gustado esta historia, uníos a nuestra comunidad, dándole al botón de me gusta y suscribiéndoos al canal. Mucha gente la ve sin hacerlo, pero no os cuesta nada y os ayuda a manteneros conectados con las historias más poderosas y auténticas. Historias donde la verdad derrota en silencio al engaño. Historias donde la paciencia, la estrategia y el valor traen justicia a las familias rotas. Y como siempre, gracias por ser parte de este espacio. Gracias por escuchar. Manteneos fuertes en vuestro propio camino. Adiós por ahora. Y nos volveremos a ver en la próxima historia de la venganza real de un padre.